Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 19. Foro 19. Sistema de fiscalización de las campañas electorales en un sistema de elección basado en listas. Por supuesto, agradecer la participación quienes de hoy han aceptado estar con nosotros, trasladarse desde sus distintas ciudades del interior de la República y poder conocer desde su experiencia precisamente cuáles son sus opiniones en este tema. Contamos con la presencia de Gilberto de Hoyos Colofón, de Jorge Montaño Ventura, de Norma Angélica Sandoval Sánchez y de Marco Antonio Gómez Alcántar. Ellos van a ser los ponentes el día de hoy. Con este Parlamento Abierto estamos viviendo una gran oportunidad histórica de poder aprovechar, de revisar, acoplar, corregir, complementar y modificar las áreas de oportunidad que tiene nuestro sistema electoral. Bajo este universo se han estado analizando una diversidad de temas al respecto y es importante resaltar que en este momento no deben y no pueden quedar fuera los delitos electorales. No puede haber una reforma electoral integral que beneficie al país si los delitos electorales, señoras y señores diputados, no son considerados en este ejercicio. Para que pueda existir un sistema democrático, participativo, equitativo y dentro del Estado de Derecho, debe considerarse en conjunto lo administrativo electoral, lo jurisdiccional electoral y lo penal electoral. Por lo tanto, de manera muy respetuosa, dejo a su consideración algunos apuntes para la futura adecuaciones a la normatividad vigente. Número 1, determinar las actividades vulnerables en las campañas electorales, similar a lo que establece la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Número 2, reportar la creación de empresas durante el proceso electoral que podrían prestarse para permitir el ingreso de dinero ilícito en las campañas electorales. 3, incluir la calidad de organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partido político dentro de las figuras que se pueden relacionar con la probable comisión de un delito en la materia. Agradezco el que sean consideradas las fiscalías electorales, porque hoy está más que demostrado que vamos de la mano, tanto con los órganos electorales administrativos como con los órganos jurisdiccionales en esta materia. Compartimos ya no solo también el tema de la fiscalización, hay un tema importante y vale la pena mencionarlo, que no sea el tema de hoy, que es el tema de la violencia política en razón de género, que es una de precisamente de estas conductas que pueden coexistir en 3 vías: administrativa, jurisdiccional y penal electoral. Y el caso de la fiscalización, ya vamos caminando de la mano precisamente en ese mismo sentido. En la parte administrativa, pero hoy ya las fiscalías especializadas en delitos electorales, gracias a estas reformas, que no han sido más que aprender de las experiencias que se han vivido, tanto de los procesos ordinarios como extraordinarios, y que ha quedado demostrado que se tiene que precisamente informar de manera puntual el uso de esos recursos que devienen precisamente como financiamiento público. Y aquí la importancia también de las fiscalías es en que si el origen es de dudosa procedencia, también se encuentra contemplado que esta conducta sea castigada no solo de manera pecuniaria, sino también de manera punitiva hasta con 15 años de prisión. Ya mis compañeros empezaron a platicarnos de qué es lo que se trata la fiscalización, de dónde vienen los dineros, hacia dónde van y qué es lo que tenemos, en qué tenemos que poner atención. Este panel número 19, tiene que ver también con las listas de representación proporcional. Y me parece un tema por demás importante y fundamental. Actualmente, el único modelo de lista que tenemos es de representación proporcional. No tenemos otra forma de lista como hay en otras partes del mundo. Los candidatos de representación proporcional pueden decidir hacer o no campaña y derivado de ello es que se rinden o no rinden o no cuentas. Y en el caso de realizar campañas deben ajustarse a los límites establecidos para los topes de gastos de campaña de los candidatos de mayoría relativa. Uno de los problemas, de las situaciones
que vemos en la parte operativa, en la parte de ejecutar este derecho es el principio de definitividad. ¿En qué momento vamos a impugnar? ¿En qué momento se va a impugnar este rebase tope de gastos de campaña? Si estamos hablando que los diputados al tercer día de que es el día de la jornada, se les entrega la constancia de mayoría. En el caso de Puebla, tienen 3 días para impugnar, a nivel federal 4. Pero entonces estamos hablando de que en ese tiempo todavía no hay dictámenes consolidados. Todavía no sabemos si hubo o no un rebase de gastos de campaña por parte de los candidatos. El problema de la fiscalización se da con las listas y se da también en mayoría relativa. El problema de la fiscalización, yo lo ejemplificaría como en la falta de definición, por ejemplo, de lo que es el objeto partidista del gasto. Es decir, a ti te pueden sancionar como partido si realizas un partido de fútbol porque eso no cumple con el objeto partidista. Han sancionado a los partidos porque organizan conciertos y eso no cumple con el objeto partidista. En otras palabras, ¿qué es objeto partidista? Bueno, es lo que el INE determine. Y ese es el principal problema de la fiscalización que nosotros tenemos en nuestro país, que es el alto grado de discrecionalidad de las autoridades electorales. El INE, los tribunales pues locales y sobre todo la sala superior. Cuando se eligió esta sala superior, si revisan las comparecencias de los que hoy son magistrados, no hubo una sola pregunta en materia de fiscalización y la fiscalización es lo que anula elecciones. No hay un solo magistrado que tenga experiencia en temas de fiscalización, ni uno. Por eso el 98% de las resoluciones del INE, o me atrevería a decir el 99% de las resoluciones del INE en materia de fiscalización, son convalidadas por la Sala Superior del Tribunal. Bueno, en otras palabras, ¿qué creo yo que es importante definir? Pues necesitamos nosotros definir lo que es el objeto partidista y darle libertad a los partidos que hagan sus ejercicios como les plazca para acercarse a la ciudadanía, siempre y cuando se garantice y se acredite en qué se está gastando esos recursos. ¿Consideran prudente una fórmula única de fiscalización de las campañas, como lo he dibujado para el caso de candidaturas basadas en listas? Les agradezco mucho su respuesta de manera anticipada. La pregunta de manera concreta es, maestro, ¿cómo podemos lograr que la toma de decisiones en materia de fiscalización por parte de la autoridad electoral se ajuste a los criterios del debido proceso y cómo acotar la amplia discrecionalidad que hoy caracteriza las resoluciones de las autoridades judiciales en esta misma materia? Muchas gracias. Cuando usted dijo que iba a tocar casos locales, pensé que iba a hablar usted sobre el financiamiento ilícito de la campaña del hoy gobernador Samuel García. ¿Qué podemos hacer, señor exconsejero, para poder eliminar esta discrecionalidad en las determinaciones del instituto y del tribunal? Muchas gracias. Preguntarles desde su experiencia algunos temas, sí, relacionados, por ejemplo, con la representación proporcional y, por otro lado, con la fiscalización en sí misma. Y me refiero a la representación proporcional. Es cierto, los diputados plurinominales pueden o no hacer campañas, pero hoy el gran reto es que hacerlo implica ir incluso contra el techo que se está asignando para la totalidad del partido político. Y esto, por supuesto, primero resulta también inequitativo para el propio candidato, cuya jurisdicción, hablando de una circunscripción, es mucho mayor que lo que puede representar para un candidato de la lista de mayoría. ¿Cómo queremos que efectivamente se incremente la votación de la diáspora mexicana si no les damos condiciones ni para que hagan campañas, ni para que cumplan incluso con sus requisitos o con lo que la legalidad hablaría para cada uno de sus estatutos, ni para que puedan financiar el mínimo que corresponda? El tema de la fiscalización se puede llevar a cabo sin ningún problema por listas, como se fiscaliza actualmente las listas plurinominales. Hay partidos, lo mencionaba también, que solamente hacen campaña genérica porque la votación que les importa es la de representación proporcional, y eso ha venido dando desde hace años. Eso no es un tema nuevo. Yo creo que una solución
al alto grado de discrecionalidad que tiene el INE y los tribunales. A lo mejor a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero tendría que limitarse el garantismo extremo en el que estamos nosotros inmersos. ¿Por qué se judicializan las elecciones? No es culpa de los partidos, es culpa de los tribunales que emiten una cantidad de sentencias contradictorias que chocan con la realidad y generan incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué genera? Pues genera la necesidad o el ánimo de querer impugnar todo. Mientras no hagamos un sistema sancionador electoral que sea de aplicación estricta, ¿qué quiere decir de aplicación estricta? Que el INE sancione lo que esté previamente previsto en reglamentos que hayan sido aprobados con toda oportunidad. Y si alguna de esas reglas no atiende una conducta específica, pues ni modo, no la sanciona, pero presente una reforma al reglamento para posteriores elecciones para que se sancionen. El tema de la procuración de justicia en materia electoral, bueno, y en general, todo lo que viene siendo procuración de justicia, investigar, prevenir, perseguir los delitos electorales, tenemos ciertas reservas de ley que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el artículo 218, en donde no podemos hablar públicamente sobre temas que están siendo investigados y que actualmente aún no se judicializan, ¿no? Yo creo que en este caso, en temas de fiscalización, y también lo comentaba el exconsejero, creo que debe haber una comunicación y una colaboración interinstitucional entre las instituciones electorales, ¿no? Por un lado, el administrativo electoral, por otro lado, el tema de la jurisdiccional electoral y obviamente el tema de las fiscalías electorales, ¿no? Del penal electoral. Creo que debe haber reglas claras. Es un tema que ahorita creo que con esta mesa es muy apropiado, muy ad hoc el llevar a cabo esta discusión sobre la fiscalización. Creo que es un tema que ha sido muy complejo y que obviamente pues ha habido casos, y no solamente los que mencionó el diputado, sino si nos vamos a esferas un poco más locales o estatales, pues ha habido asuntos también en donde hay temas de fiscalización que se deben de atender y que obviamente en el caso de que pueda haber algún tipo de amonestación o sanción en el ámbito administrativo o jurisdiccional electoral, pues también debe haber sanciones económicas y privativas de la libertad, como viene siendo lo que establece nuestra legislación en materia de delitos electorales. Creo que también coincido con lo que se ha comentado en la mesa, hay que armonizar los criterios de fiscalización y sobre todo armonizarlos para que se acoplen o se adecúen al tema de la legislación penal electoral. No podemos, creo que las autoridades electorales debemos de trabajar en conjunto. El trípode electoral, donde hablamos en el caso, por ejemplo, estatal, el OPLE, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral deben trabajar en su conjunto, estar comunicados y obviamente estarse en casos de temas específicos de fiscalización, pues que haya una comunicación interna para que podamos todos tener criterios muy enfocados y específicos de cómo vamos a resolver los asuntos, ¿no? La unidad técnica de fiscalización es la que nos va a dar vista o a proveer precisamente para que nosotros podamos proceder a una investigación y, bueno, con ello determinar si se inicia una carpeta de investigación. Pero aquí hay algo muy importante que es el tema de las competencias, que sí me gustaría señalarlo. Exclusivamente ahora la fiscalización es del Instituto Nacional Electoral, no como sucedió en años anteriores que los órganos electorales locales también tenían esa facultad. Bien, pero aquí entra el tema de las competencias. Si la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Fiscalización es sobre un candidato que está participando por un cargo federal, y se detecta que haya alguna infracción precisamente con el tema de fiscalización, que el tema no solo es del dinero en efectivo, no olvidemos que también están las aportaciones en especie, que esas son importantes y que también se contabilizan. Aquí
que de ser una candidatura federal, por supuesto que quien va a atenderlo por el tema de competencias de acuerdo a la Ley General en materia de delitos electorales, pues va a ser la Fiscalía Electoral de la Fiscalía General de la República. Si la candidatura es de carácter local, pues ahí entraríamos las fiscalías especializadas en delitos electorales. Pero nosotros solo vamos a entrar cuando se nos dé vista. Por supuesto que a partir de la seguridad jurídica, de las reglas claras, es que todos sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y si lo hacemos, qué nos va a pasar. Por eso el insistir en esta parte de si va a haber dos momentos en el que se puedan impugnar los rebases de topes de gastos de campaña, ¿qué va a pasar? Si los vamos a declarar inelegibles o no. Y todo esto también tiene que ver con quizá, coincido también con el exconsejero, los partidos políticos también deben ser libres de crear y de ver en qué van a gastar y cómo lo van a hacer al interior, pues, de su casa, ¿no? Y no tendríamos por qué estarnos metiendo ni las autoridades ni las instituciones de manera tan constante. Y quizá pudiera ser que dentro del financiamiento que reciben para actividades que tienen que ver con la obtención del voto, se generara una bolsa que viniera de la general, a lo mejor para esas listas de representación proporcional, en donde el partido pudiera usarlas para sus candidatos en lo específico, como la inquietud que tiene el diputado del Partido del Trabajo, de les vamos a dejar a todos, porque es una lista gigantesca, y entonces ¿cuánto dinero le vamos a dar a cada uno? ¿O dónde va a impactar? Si va a impactar en el partido político, porque a final de cuentas va para el partido esa contabilización de lo que gastan, o si el propio partido fijará las reglas al interior para decir, por ejemplo, los primeros 10 contarán con esta cantidad para poder hacer no sé, proselitismo. También me parece que las reglas en las normas están claras. Los legisladores ya pusieron las reglas y debemos ajustarnos a ellas, porque si no, efectivamente, generamos mucha inseguridad, mucho encono, mucho enojo. Que me gustaría conocer la opinión de Norma Angélica, de Marco Antonio, y hago una siguiente pregunta un poco en relación a lo que pregunté en la primera ocasión. ¿Cómo evitar que un partido político, con tal de cumplir las acciones afirmativas, registre dichas candidaturas en la lista correspondiente, pero no cometa fraude a la ley y los integre en los últimos lugares de la misma? Y una tercera y última pregunta, porque quizás esta sea la última ronda en la que participe, voy a estar pendiente, mi querido Omar, y ya te lo haré saber, pero una pregunta final sería, de existir monto de topes de campaña, ¿su rebase afectaría, me pregunto, a toda la lista o cómo se individualizaría la sanción? Una eventual modificación al esquema actual de las fuentes de financiamiento de partidos y candidaturas independientes implicaría un riesgo para la fiscalización y transparencia de los recursos y, por otra parte, en un sistema de elección basado en listas, ¿cuáles serían los mecanismos más adecuados para la fiscalización de las precampañas y de las campañas? Y va en el sentido de preguntarle si el INE, si él considera que el INE está excediendo sus facultades al emitir sus acuerdos sobre fiscalización, consejero. A mí me gustaría, si alguno de nuestros ponentes ha pensado en algún mecanismo que resultara afortunado en la época digital en la que estamos viviendo, precisamente para el tema de redes sociales. Yo quisiera reiterar lo que había comentado durante mi participación en esta mesa, que si se va a llevar a cabo una reforma electoral integral, los delitos electorales no pueden quedar fuera de la misma, ¿no? Creo que es ahorita una gran oportunidad para poder llevar a cabo, en caso que se llegase a que se concretara esta reforma electoral, que también se incluyera a la Ley General en materia de delitos electorales, sobre todo para quizás en algún momento modificar o aclarar algunos conceptos tanto el de ámbito de la ley general
de instituciones y procedimientos electorales, como la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General en materia de delitos electorales, en donde exista criterios, o por lo menos ya me he dicho reglas, en donde quede muy clara la normatividad de cómo se va a llevar a cabo el tema de la fiscalización. Los fiscales electorales de la República Mexicana pues estamos muy conscientes y obviamente también muy interesados de que esta reforma electoral y específicamente en el tema de la fiscalización pues se lleve a cabo dentro de un marco que que quede claro, reiterando el tema de la claridad, del tema de los supuestos en donde puede haber tanto una sanción en el ámbito administrativo electoral como jurisdiccional electoral y también una sanción económica y privativa de la libertad en el ámbito de la Procuración de Justicia en materia penal. Primeramente, sería saludable establecer un andamiaje jurídico para normar de manera efectiva las redes sociales en materia electoral. Ahí es donde está la fuga, no solo para la publicidad, sino también para la denostación en lo que es la competencia electoral. No me dejarán mentir, sobre todo en el tema de la violencia política en razón de género, se abusa precisamente del anonimato en las redes sociales. En la vía administrativa electoral todavía no existe una norma que de manera muy puntual pueda establecer los parámetros permitidos en cuanto a las redes sociales. Desgraciadamente se abusa todavía mucho de este medio y bueno, en el caso por la vía penal sí ya se han dado las experiencias de que podemos suspender la publicidad precisamente de estos ataques principalmente a las mujeres que están participando para un cargo de elección popular. Y en el caso de quienes están participando en las listas, bueno, pues sabemos que de la obtención de votos de mayoría relativa, pues ahí es como también se van dando el pase de las listas que tienen en representación proporcional. Creo que por ahí podría ir una propuesta. Para ello pues se tendría que establecer muy bien y de manera efectiva y que fuese pronta, establecer si hay una responsabilidad y también contabilizársela, como ya mencioné, dentro de sus espacios de tiempo que tenga, pero también dentro de los recursos con los cuales haya sido beneficiado la persona, un partido o un grupo en particular. Considero que si existiera un rebase de tope de gastos de campaña por parte de un candidato de representación proporcional, habría que pensar si sería idóneo para ocupar el cargo. No creo que deba afectar toda la lista, porque no podemos tampoco anular la elección. O sea, porque va en función de la fuerza de un partido, la fuerza política. Entonces, me parece que el castigo, si se me permite la expresión, debía ser directamente para el candidato que realizó ese rebase de tope de gastos. Entonces, creo que por eso mencionaba yo, pensar o volver a pensar en un modelo, en una forma de impugnación que sea exclusiva en contra de los dictámenes, solamente, dejando atrás ya causales de nulidad, dejando atrás errores en el cómputo, situaciones que ya debieron de haber sido analizadas en otro momento. ¿Cómo evitar el fraude a la ley al interior de las listas? Pues es que realmente solamente lo pueden hacer los partidos políticos. El compromiso al interior de cada partido político de formar sus listas. ¿Por qué? Porque las autoridades jurisdiccionales no podemos actuar, no podemos hacerlo de oficio. Forzosamente necesitamos que alguien nos venga a decir que hubo una violación a su derecho político electoral o considera que tiene un mejor derecho que quienes están integrando las listas. Entonces, ahí sí es una situación que tiene que ver con el propio partido político, que se vuelven temas intrapartidistas, que en muchas ocasiones también resolvemos los tribunales electorales para modificar de entre la lista. Sinceramente, yo creo que tenemos un modelo muy sólido de fiscalización. Por supuesto que perfectible sí,
y sobre todo yo diría perfectible en los plazos. Habría que repensar y replantear de una manera seria cómo hacerlo en los tiempos. Es muy difícil que se acredite un rebase tope gasto de campaña por el rebase consolidado. El problema no está ahí. Si un partido es ordenado, es muy difícil que rebase el tope de gasto de campaña. El problema se da en las quejas que presentan los partidos políticos. Y es en esas quejas donde se tiene que el INE que ejercer sus facultades amplias para procurar la equidad en la contienda. Pero ojo, son las quejas que se tienen que resolver previo a la resolución del dictamen de fiscalización, porque hay conductas que se están presentando, como terceros anónimos que pagan espectaculares, outlets desconocidos de reciente creación que contratan y espectaculares y no son sancionados, terceros que pagan pauta en redes sociales para difundir noticias hechizas, y esos son temas que le afectan a todos los partidos porque todos los partidos lo hacen. El problema no está en la autonomía o no. La gente de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es gente primera. Es gente que sabe hacer su trabajo. El problema no es ese. El problema es que tenemos un marco legal donde se genera mucha discrecionalidad, no de la gente de la unidad, de los consejeros que son los que tienen la última palabra. Entonces nosotros tenemos que abonar en esa certeza para resolver un problema que le genera, pues que afecta a todos, que se puede individualizar las campañas y hacer una sola campaña con gasto centralizado, pues también se puede y hay partidos que lo siguen haciendo. Es más, entre más se centralice el gasto, más control tienes de esos temas y menos riesgo de rebase tope gasto de campaña. Yo creo que un tema pendiente que se tiene en materia electoral es el voto de mexicanos en el extranjero. Entiendo que hay cerca de 30 millones de mexicanos que tienen el derecho a ejercer un voto en Estados Unidos y pues realmente se ha limitado mucho por la forma en que se está estableciendo o que se armó el entramado legal. Y en materia de fiscalización, la prohibición de hacer campañas por el hecho de que no se puede fiscalizar allá, pero yo creo que es momento de dar un paso adicional y reconocer derechos plenos a esos mexicanos que están allá. No, yo creo que el INE no se excede en sus facultades, el INE ejerce sus facultades, pero las está ejerciendo con vacíos legales que generan certeza y eso viola un principio constitucional que tiene que resolverse en esta mesa, con ustedes, los diputados. Eso no lo va a resolver el INE. Porque cuando tú estás sentado en esa mesa, a mí me tocó estar en el 2004 con el primer reglamento y la elección presidencial del 2006, cuando tú estás en esta mesa tú tienes que tomar decisiones con lo que hay y con los precedentes que tienes, y así se ha venido avanzando, pero eso es lo que yo trato de decir, es que se tiene que cambiar. Agradecer a todos y a todas las participantes por su tiempo en este espacio que lo que busca es hacer un análisis serio, responsable, en un marco de pluralidad que nos permita avanzar, primero reconociendo, insisto, con objetividad la legislación que tenemos y segundo, las acciones que en materia legislativa tenemos que hacer. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.